Estar la mayor cantidad de tiempo de los cultos. Mire, si hay algo que nos caracteriza o nos identifica en esta obra, lo que nos identifica es que en este tipo de actividades, hermanos, debemos tener la predisposición de poder asistir, ¿sí?, a la mayor cantidad de cultos que sean posibles, porque estos no son cultos de iglesia, no son cultos normales, son cultos sumamente especiales donde la presencia de Dios se mueve de una manera maravillosa. Entonces no es que decir yo me voy a ir a la convención tal día nomás, solo ese día voy a ir. No, hermano, nosotros tenemos que ver la manera, hacer un sacrificio, hacerlo todo lo posible, hermano, por asistir. Yo lo digo por mí, yo voy a hacer todo lo posible por estar todos los días en todos los cultos. Ah, claro, porque usted es pastor. No solo por eso, porque yo no era pastor y estaba en todos los cultos de convención, hermano. Porque, hermano, es algo maravilloso. Usted tiene que experimentarlo para que me entienda. Pero si usted nunca lo prueba, nunca lo va a experimentar. Entonces usted tiene que experimentarlo. Tiene que buscar a ver si es cierto lo que el pastor dice. Voy yo también a tratar de estar todos los días de culto. Pero tiene que hacer un esfuerzo. Vamos a ver si en esos días tenemos que hacer en esta semana muchas actividades, en este mes muchas actividades, hermano, para recaudar mucho fondo, porque necesitamos primeramente enviar la ofrenda para esta convención. Y aparte necesitamos hacer actividades también para sacar un fondo para poder fletear todos esos días de convención una buseta. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, hermano. Tenemos que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Si no nos esforzamos, mire, hermano, toda bendición la alcanzamos si nos esforzamos. Si usted no se esfuerza, usted no va a alcanzar la bendición de Dios. Sí, usted no la va a alcanzar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar la bendición. Pero usted no la va a buscar desde la comodidad de su casa. Usted tiene que ver qué hace para ganarse la bendición de Dios. Tiene que buscarla. Esto es como cuando usted tiene hambre. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Busca qué comer. Y si usted sabe que necesita recibir la bendición de Dios, ¿qué hace? Busca de Dios. Y esta convención, mire, tenemos ya un mes y unos días o una semana para que se dé inicio. Entonces tenemos que desde ya prepararnos, hermano. Usted tiene que sentir lo que es ser miembro de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Usted tiene que sentir lo que es ser cristiano. ¿Sí? Esta obra, mire, hermano, así se lo decimos, esta obra es de Dios. Esta obra es una obra que nació en el corazón de Dios y hasta ahora Dios la ha respaldado. Tiene 60 años de haber sido fundada como obra, no estoy diciendo como iglesia. Porque muchos de ahí se agarran y dicen, ahí está, tiene 60 años, esa iglesia recién la fundó un hombre. No, la iglesia no la fundó un hombre. La iglesia la fundó Jesucristo, la iglesia la levantó Jesucristo, la estableció Jesucristo. Que de ahí se hayan levantado obras de santidad, de sana doctrina, es muy diferente. Que Dios haya tocado el corazón de un siervo, ¿sí?, para crear una congregación. Es otra cosa, pero la iglesia es la misma. Amén. La iglesia es la que nació en el Pentecostés. Bendito sea el nombre de Jesús. No es que en el transcurso de los años, de las décadas, se han creado nuevas iglesias. No, la iglesia es la misma. Que se hayan levantado nuevas obras, nuevos ministerios, es muy diferente. Amén. Entonces esta obra, hermano, Dios ha dado testimonio que es una obra de Dios. Pero el pastor de acá, mire cómo y lo que hizo. Eso es el hombre. El hombre puede equivocarse, el hombre puede fallarle a Dios, pero la obra se mantiene. Si el hombre le falla a Dios, el hombre sale, Dios lo saca. Bendito sea el Señor, pero la obra sigue. Eso es lo importante. Entonces usted tiene que identificarse con esta obra. Tiene que identificarse, hermano. Somos del movimiento, tenemos que movernos de un lado para donde suenen las trompetas, allá vamos.
Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos a todos los amigos y hermanos que nos ven también por las redes sociales. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en esta hora. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12. Poderoso es Dios, poderoso es el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana de escuela dominical tiene como título Viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Vamos orando. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Dios de gloria, Dios de poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Padre bendito, nos acercamos a tu santa y bendita presencia, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros... Bendito sea el Señor, llévanos, Señor, a tu presencia, Padre Santo, por medio de tu palabra. Que tu presencia, Señor, se derrame en este lugar. Que tu presencia, Señor amado, nos acompañe siempre, Padre. Que tu palabra en este día sea el alimento espiritual que nuestro cuerpo necesita, Señor amado, para seguir adelante, bendito Dios. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde el enemigo se está levantando de una manera poderosa también, Padre Santo, pero sabemos que sobre ti no hay nadie, Señor. Tú eres el Todopoderoso, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta hora, Padre, con tu palabra, que sea ella la que nos toque, la que nos levante, la que nos fortalezca, bendito Dios, que sea tu palabra este día la que nos dé, Señor amado, lo que necesitamos, Señor, para seguir adelante, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre y enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tomen asiento, hermanos, bendito sea el nombre de Cristo. Poderoso es Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que siempre vivir bajo la voluntad de Dios? Porque somos de Él. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios. La que Él compró a precio de sangre. La que Él santificó, la que Él escogió. La Biblia dice que somos escogidos de Dios. Somos escogidos, o sea, no es que Dios cerró los ojos y dijo, voy a agarrar todos los que vengan. Ya, ¿cuántos tengo? Esto no es como cuando usted lanza una red para pescar y lo que caiga, no. Dios dice en su palabra que Él nos escogió. O sea, Él estaba así. Este me sirve. Miró por acá, siguió buscando, aquí está Yolanda, ella me sirve. Siguió buscando, dice, ve, Hugo, míralo ese borracho, este me sirve.
O sea, Él nos escogió. Somos escogidos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como escogidos de Dios tenemos que también aprender, tenemos que también saber vivir bajo la voluntad de Dios. Es muy importante que la iglesia viva en la voluntad de Dios. Pero para vivir en la voluntad de Dios, primero debemos tener en claro quién es Dios. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su divinidad, tenemos que conocer su autoridad, su personalidad, su majestuosidad, su poder. Debemos entender primeramente que Él es Dios. Mire, esa palabra Dios, que no es un nombre, la palabra Dios no es un nombre. La palabra Dios es un atributo que Él tiene. Esa palabra Dios encierra muchas cosas, bendito sea el Señor. Y para nosotros poder hacer la voluntad de Él tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que cuando Él nos llamó, aceptamos voluntariamente hacer de su propiedad. Cuando Él nos llamó y usted dijo, aquí estoy, Señor, usted le está diciendo, ahora te pertenezco. Ahora soy de tu propiedad, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando aceptamos ese llamado, le estamos diciendo a Dios, ahora vivo para ti. ¿Por qué vivo para ti? Porque soy propiedad de Él. Y ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando usted, bendito sea el Señor, sabe quién es Dios, alabado sea el nombre de Cristo, como cristiano usted sabe que la voluntad de Dios está por encima de su propia voluntad. Porque si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo Dios lo califica? ¿Cómo Dios lo considera? Cuando usted hace algo fuera de la voluntad de Dios, Dios lo califica como rebeldía, como desobediencia. Amén. Bendito sea el Señor. Ya no estamos nosotros para hacer la voluntad. Cuando yo digo para hacer mi voluntad, estoy diciendo para hacer lo que a mí me da la gana. Y ya nosotros no somos o no estamos para hacer lo que nos da la gana. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿lo está entendiendo? Estamos ahora para agradar a Dios, porque cuando una persona hace lo que le da la gana, está desagradando a Dios. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios, como le decía hace un momento, tenemos que conocer quién es Dios. ¿Por qué usted cree que el hombre, la gente de afuera, el pecador, el ladrón, el drogadicto, el borracho, el adúltero, el fornicario y toda esa clase de gente que practica el pecado, usted por qué cree que lo hace? Porque no conoce de Dios, eso es todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si ellos conocieran a Dios verdaderamente, se alejarían de lo malo. ¿Para qué? Para ahora agradar solamente a Dios. Eso es todo, bendito sea el Señor. Se niega a sus deleites, se niega a sus placeres, se niega a hacer todo lo que a él o a la persona le place. Se niega a eso, ¿para qué? Ahora ya no voy a agradar a mi carne, sino que ahora le voy a agradar a Dios, porque voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Mateo 16:24 Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz y sígame. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no hagas lo que a ti. Mire, un borracho, por ejemplo. Los que éramos borrachos. ¿Qué era lo que más nos agradaba? Fin de semana, esperar que llegue el viernes, ahora sí, San Viernes. A los tragos, a reunirse con los amigos, a tocar guitarra, a hacer música y darle vuelta y toma, a los bailes. Ir a una fiesta. Mira, va a haber fiesta en tal lado. Vamos, nos íbamos un grupo a bailar. A bailar. Y cuando bailamos, ¿quién era que se deleitaba? Nuestra carne. Porque la carne se deleita en hacer lo malo.
La carne se deleita siempre o se inclina siempre a lo malo, al pecado. Pero sabíamos que existía Dios. Creíamos en Dios a nuestra manera. Creíamos en Él, sabíamos de su existencia, pero no lo conocíamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, porque esto es voluntario, esto no es que Dios obliga a nadie, esto es voluntario. Y que quiere venir a Cristo viene voluntariamente, y cuando toma la decisión voluntariamente, sabe que viene, hermano amado, a vivir bajo la voluntad de Dios. No es que le vamos a decir, Señor, yo aquí estoy, te recibo como mi Señor y Salvador, pero no me quites el baile, ni me quites el trago, porque a mí me gusta tomar. Así que esto no me vayas a quitar. No es que nosotros venimos a ponerle condiciones a Dios. Señor, yo soy cristiano con la condición de que no me quites lo... ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condición a Dios? Señor, yo voy a ser una cristiana, pero no me quites mi minifalda, no me quites mi maquillaje, no me quites mis aretes, no me quites mis licras, no me quites vestirme sensual. Yo soy cristiana, pero no me quites nada de eso. ¿Quién le ha dicho que con Dios funcionan las cosas así? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? ¿Acaso que nosotros venimos a Cristo para seguir haciendo lo que nos da la gana, para seguir haciendo la voluntad nuestra, de nuestra carne? No, cuando venimos a Cristo venimos a vivir bajo la voluntad de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿qué significa lo que Jesús dice aquí, negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Que ya no vivimos para nosotros mismos. Usted ya no vive para usted, usted vive ahora para Dios. Que ya no vamos a hacer en esta vida lo que nos da la gana. Esto quiere decir que ya no vamos a vivir una vida desordenada, desagradando a Dios. Porque ahora vivimos ya no para agradar a nosotros, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios debemos conocer también quién es Él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué el mundo obra mal? ¿Por qué vive una vida llena de libertinaje? Porque no conoce a Dios. Pueden tener religión, pero sin conocer a Dios. Pueden rezar. Pueden hacer peregrinaciones, pueden hacer procesiones. Pueden persinarse. Pueden hablar de Dios, pueden jurar hasta por el nombre de Dios. Pueden decir Padre Nuestro. Pueden decir todas esas cosas, pero sin conocer a Dios. Por eso en el mundo y aún en la iglesia de Cristo hay hermanos que no conocen a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún en la misma iglesia, hermanos pueden decir aleluya, gloria a Dios, cantar una alabanza, hacer muchas cosas en la misma iglesia, pero sin conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pueden hacer algunas cosas el mundo, pero el mundo puede hacerlo porque el mundo, hermano, verdaderamente vive como le da la gana. Pero la iglesia de Cristo, ¿cómo puede un cristiano, alabado sea el nombre de Jesús, vive Cristo para siempre? ¿Cómo puede un cristiano no conocer quién es su Señor? ¿Cómo puede un cristiano decirse, llamarse cristiano y no sabe que tiene que buscar de Dios en todo tiempo? Alabado sea el nombre de Jesús. No podemos ser así, hermano. Bendito sea el Señor. Mire esta convención que le decía hace un momento que se acerca. Es nuestra convención. Es de los prácticamente así de aquí de Guayaquil, porque aquí en Guayaquil se lo va a hacer. Ya, es de todo el Ecuador. Es una convención nacional, pero con la sede aquí en Guayaquil. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que nosotros somos los anfitriones. ¿Y cómo podemos decir que somos cristianos, que amamos a Dios, que adoramos a Dios, que Él es nuestro todo? Y a la convención solo pensamos desde ya ir una sola vez. Bendito sea el Señor. Si estas son nuestras fiestas, nosotros somos los anfitriones. Pastor, ¿y va a coger algún bar para vender comida? No, ya no. No quiero esa mala experiencia, hermano. Bendito sea el Señor. No, ya eso no lo vamos a hacer, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo.
Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que cuando conocemos a Dios, sabemos que en esta obra, donde hay un llamado, donde hay una actividad, donde hay un programa espiritual, hermano, nosotros como cristianos tenemos que ver la manera de cómo hacer, de sacrificarnos para poder asistir. Y cuando usted hace eso, Dios está viendo el sacrificio que usted está haciendo. ¿Y qué está diciendo Dios? Este está haciendo mi voluntad. Este está buscando agradarme. Alabado sea el nombre de Jesús, porque eso es así. Vive Cristo para siempre. Cuando usted conoce, cuando usted sabe quién es Dios, usted, hermano, no se pierde estas oportunidades. Ahora, vive Cristo para siempre. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué encierra la palabra Dios? Por ejemplo, si preguntamos, lanzamos la pregunta, ¿quién es Dios? Para cualquiera que le escuche. Muchos dirán, bueno, es un ser supremo. Dios es un ser supremo. Dios es un ser grande. Él es poderoso. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del universo. Dios es el creador de la tierra, de las estrellas. Dios es el creador de nuestras vidas. Muchos pueden tener ese concepto que es equivocado. No es equivocado. Bendito sea el Señor. Pero lo ven de una manera superficial, porque en realidad no saben lo que es. Primeramente decimos que es un ser supremo, pero no conocemos la supremacía de Dios. Usted puede decir, Dios es un ser supremo, pero le pregunto, ¿conoce la supremacía de Dios? Una cosa es saber y otra cosa es, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Amén. Bendito sea el Señor. Por decir, yo sé dónde vive el hermano Hugo, pero no conozco cómo es su casa por dentro, cómo vive. O sea, son dos cosas diferentes. Usted puede conocer que Dios es un ser supremo, pero no conoce su supremacía. Bendito sea el Señor. No conocer la supremacía de Dios. Vive Cristo para siempre. ¿Pero qué quiere decir que es un Dios supremo? Quiere decir que no hay nadie por encima de Él. No hay nadie por encima de Dios. Que Él, quiere decir que Él lo controla todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que además es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que Él hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. Y nadie le dice a Él lo que tiene que hacer. Eso es Dios. Cuando decimos que Él tiene el control de todo, incluso tiene el control de nosotros que estamos aquí. Porque si Él quiere, nosotros escuchando la palabra ahorita, estiramos la pata y quedamos ahí, hermano. Porque Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Por qué estamos vivos? Porque Él nos tiene con vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es quien nos tiene con vida. Por eso, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Él hace como Él quiere y a Él no le podemos dar instrucción. No le podemos decir, Señor, mira, ¿qué te parece si mejor lo haces así? Porque hay a veces hermanos que quieren ayudar a Dios. Nosotros no podemos ayudar a Dios, hermano. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios cuando nos ponemos en sus manos y cuando hacemos la voluntad de Él. Vive Cristo para siempre. No solo Él es poderoso, ¿sí? Sino que Él es todopoderoso. Y esto significa que su poder no tiene límites. ¿Usted sabe que el diablo también tiene poder? El diablo es poderoso. ¿Sí? Pero el diablo tiene límites. El poder del diablo y sus demonios, que el Señor lo reprenda, tiene límites. El poder del diablo no supera el poder de Dios. Y por encima del poder del diablo y los demonios está el poder de Dios. Porque Él es todopoderoso, hermano. ¿Cuántos alaban, hermano?
Además, para conocer a Dios nosotros debemos de entender que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? Porque Dios es justo. Esto es, bendito sea el Señor, esto quiere decir que como Dios justo, Dios no tiene consentidos. ¿Sí? Dios no tiene consentidos. Dios no está viendo en la iglesia, a ver, a mi hermana Paola. Dios no dice, mi hija Paola le gusta colaborar, está en esto, ay, es mi consentida. No. Puede trabajar en la obra, puede esforzarse en ciertas cosas y Dios se agrada de eso, Dios se agrada. Pero en el momento que la hermana le falla a Dios, descalificó para Dios. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Si que es así, Dios no tiene consentido. Dice en Números 14:18 que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable, porque el alma que pecare, esa morirá. Mire el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de Moisés. Moisés, un hombre escogido de Dios, un hombre de Dios. Dios lo escogió para libertar a su pueblo Israel de Egipto. Lo escogió, le dio instrucciones. Moisés estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Obedecía todo lo que Dios le mandaba. Era un hombre recto delante de Dios. No era perfecto, pero obedecía a Dios, agradaba a Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Porque Moisés desagradó a Dios. Moisés desagradó a Dios. Después que le había dado las tablas de los mandamientos y todo eso, Dios hablaba, dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Mire hasta dónde era eso que Dios tenía con Moisés. Y no es porque Dios tenía a Moisés como un consentido, no. Y usted lo va a ver por qué. Cuando el pueblo empezó a murmurar, cuando el pueblo empezó a hablar, a quejarse de Dios y a quejarse de Moisés, tenemos sed. Va Moisés y le dice, Señor, el pueblo se queja, tiene sed. Bueno, mira Moisés, anda, háblale a la roca, a la peña. Allá sube a la peña, ahí en Horeb, sube a la peña. Y háblale a esa gran roca que está ahí. Y lleva a toda la congregación y dile, Dios les va a dar agua de esta roca. Diles así, anda, corre. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la roca, roca, fluye agua de ti. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? La vara que tenía le pegó a la roca. Algo tan simple, hermano. ¿Qué le costaba a Moisés hablarle a la roca? Roca, fluyan aguas dentro de ti para saciar la sed de todo este pueblo. ¿Qué le costó? ¿Qué hizo Moisés? Un varazo, un palazo le dio a la peña. Y aún así la peña fluyó agua. Pero la actitud de Moisés fue la que no le agradó a Dios y desagradó a Dios. Y esa actitud, esa desobediencia hizo que Moisés no vea o no entre a la tierra prometida. ¿No entró? No entró porque desagradó a Dios. Y Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Dios le hablaba, le daba el mensaje para que le dé al pueblo. Pero sin embargo le falló una vez. Desagradó a Dios. ¿Y qué hizo? No entró a la tierra prometida. Pero Señor, perdón, no Moisés. Y cuando Dios dice no, es no. Está bien, no vas a entrar, pero te la voy a mostrar. Sube a la loma. Desde ahí mira y ahí te quedas y ahí quedó. Usted va a decir una simple cosita. Pero aunque sea una simple cosita, para Dios es desagradable. Así que usted no vaya a decir, pero solo por esto, ¿qué tiene de malo está ahí? Pero si es algo insignificante. Si en algo insignificante Dios se puede desagradar, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo.
Vive Cristo para siempre. Y usted no puede decir, sí, pero yo fui el más ungido. Yo hice grandes campañas, gané almas para Cristo. Yo construí iglesias. Yo era el que más ayudaba en la obra. Yo era esto. El pastor me llevaba de un lado para otro, solamente me llamaba a mí. Pero yo esto, yo lo de acá, yo. Mire, usted puede vivir agradando a Dios 5, 6, 10, 15, 20, 30 años, 40 años. Pero una que le falla a Dios, usted le desagrada. Amén. Vive Cristo para siempre. Usted desagrada a Dios con su desobediencia. Vive Cristo para siempre. Si usted se descuida, desagradó a Dios, todo lo que hizo en muchos años de trabajo se vino para abajo, hermano. Por eso, ¿qué dice Jesús en Mateo 24:13? No se trata del tiempo que usted tenga con el Señor. No se trata del tiempo que usted tenga en el Evangelio. No se trata de los años que usted haya sido fiel. Se trata de perseverar hasta el fin. Dice, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Jesús no le está diciendo el que persevera 20 años. Jesús no le está diciendo el que persevera 10 años, 5 años, 50 años, 40 años. No, el que persevera hasta el fin. Amén. Hay pastores, hermanos, que han estado 20 años, 25 años, 40 años en el ministerio. Y ya cuando están en la cima vienen y le fallan a Dios. Y Dios los desecha. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios los desecha, hermano, bendito sea el nombre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que perseverar, como lo dice Jesús. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la doctrina, perseverar en obediencia, perseverar en santidad, perseverar en mantenerse firme a pesar de lo que venga o se pueda presentar en este camino, a pesar de todo lo que nos pueda caer encima. Nosotros debemos perseverar. Debemos perseverar. Ay, estoy pasando por una aflicción. Sigue perseverando. Espera en el Señor. Ay, que me botaron del trabajo. Sigue perseverando. Sigue confiando en el Señor. Ay, que me detectaron esta enfermedad. Sí, amén, gloria a Dios, pero sigue perseverando en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. No podemos, hermanos, descuidarnos. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde leímos al inicio, ¿qué dice? Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? Al mundo, al mundano. ¿A quién le habla? A los hermanos, a la iglesia. ¿Qué les dice? Os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Bendito sea el nombre de Jesús. Primeramente, ¿a quién se presentaban sacrificios en el Antiguo Testamento? A Dios. Se presentaban sacrificios a Dios. Antes, ¿qué clase de sacrificios eran? Sacrificios de animales. Se sacrificaban animales, o sea, los mataban. Hoy, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en estos días, en estos tiempos, Pablo a los romanos? ¿Qué dice? Ahora le dice a los hermanos. Ya no hay sacrificios de animales, ahora le dice a la iglesia. ¿Qué le dice a la iglesia? Bendito sea el Señor. Hoy le dice a la iglesia que nuestros cuerpos deben ser presentados en sacrificio. Y en un sacrificio vivo. ¿Y cómo usted presenta su cuerpo en un sacrificio vivo? Regresamos al Antiguo Testamento. ¿Cómo presentaban los animales para el sacrificio en el altar de bronce? Sanos, limpios. No podían llevar un animal tuerto, que le faltaba una pata, sarnoso, a eso. Ahora en la iglesia, la sarna, podemos llamarle así, la sarna del pecado. Amén. Cuando un cristiano viene
con pecados, está presentando un sacrificio que no le agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo le dice a la iglesia presentarse en sacrificio vivo, está diciendo que nuestro cuerpo debe de venir delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? Sin mancha, limpio, en santidad, puro. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a la congregación, ¿qué es lo que hacemos primero? Si hicimos algo malo, de rodillas. Y mientras estamos orando, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, que nos limpie de cualquier cosa que hayamos hecho, porque eso es lo que debemos hacer. Por eso que en esta obra entendemos esta palabra, sabemos quién es Dios, y antes de presentarnos a Dios con pecado, ¿qué hacemos? Nos ponemos a cuentas con Él. Por eso tenemos que venir como mínimo media hora antes de cada culto. ¿Para qué? En esa media hora usted está poniéndose a cuentas con Dios. ¿Usted sabe qué tiempo duraba el sacrificio de animales en que se consuma por el fuego? ¿Qué tiempo duraba? Bueno, eso duraba bastante tiempo. Bendito sea el Señor, hasta que se consuma en su totalidad. ¿Y usted cree que con 5 minutos que oramos, o 3 minutos, o 2 minutos que venimos a orar, es suficiente para consumar o ponernos bien delante de Dios? No, porque para ponernos a cuenta con Dios necesitamos de buen tiempo, mínimo, una media hora mínimo. Jesús le decía a los discípulos, cuando Jesús subía a orar y bajaba y los encontraba durmiendo, les decía, ¿no habéis podido orar por lo menos una hora? Una hora por lo menos. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, sin pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y eso cómo se llama? Santidad. O sea, presentarnos delante de Dios en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que la iglesia viva en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De qué manera? Entonces, santo y agradable a Dios. Esto es en santidad, dice, apartado del pecado. La voluntad de Dios es que su iglesia sea santa. La voluntad de Dios es que la iglesia viva en santidad. Alabado sea el Señor. Por eso en Levítico 20, el mismo Dios de los cielos, el Creador, se presenta de una manera acá y dice, santificaos, le dice. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Por eso el apóstol Pedro le recuerda ahora a la iglesia lo que Dios dijo aquí en Levítico, y le dice en 1 de Pedro 1:16, le dice, porque escrito está. El apóstol Pedro sabía de lo que decía Levítico. El apóstol Pedro conocía lo que dice Levítico 27. Por eso dice, escrito está. Si alguien le preguntaba a Pedro en ese momento, Pedro, ¿y dónde dice eso que tú dices que escrito está? ¿Dónde está escrito? Ahí Pedro le decía, Levítico 27. ¿Y qué es lo que está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. La voluntad de Dios es que su iglesia se santifique. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La santidad es una de las muchas voluntades que Dios tiene con su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero solo cuando conocemos a Dios, se va a desarrollar en nosotros el verdadero respeto a Dios. Solo cuando usted conoce a Dios es cuando se va a desarrollar en usted el verdadero respeto a Dios, el temor de Dios, y la santidad en usted se va a desarrollar cuando usted conoce verdaderamente quién es Dios. Cuando hay temor de Dios, se vive en la voluntad de Dios, hermano. Cuando una iglesia es temerosa de Dios, vive en la voluntad de Dios.
No sé si usted lo está entendiendo. Le voy a poner un ejemplo de un niño. Cuando sus padres son estrictos, a rajatabla, principalmente el papá. Cuando al principio hizo unas cuantas travesuras, el papá lo cogió y le daba palo. ¿Qué se generó en ese niño? Un temor. Si desobedezco a mi papi me masacra. Uy, si hago esto, uy, mi papi me... no. Entonces, cuando ese niño tiene temor a la autoridad de su padre, sabe que algo está mal, no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, uy, si hago esto, mis papás me recontramatan. Entonces, ¿por qué? Porque conoce cómo es el papá. Cuando un niño conoce cómo es el papá, que sabe ajustar las riendas, el niño no va a hacer no va a hacer una travesura de manera que al padre le desagrade y sea motivo de un castigo. Por eso mismo, cuando nosotros como cristianos conocemos quién es Dios, sabemos que si hacemos algo malo delante de Dios, podemos recibir un apretón de parte de Dios. Y por no recibir, hermano, un apretón de Dios, es que nos cuidamos de no hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, la santidad se perfecciona ¿en qué? En el temor de Dios. Vive Cristo para siempre. Y cuando hay temor de Dios, vivimos en su voluntad. Cuando hay temor de Dios, vivimos en su voluntad. Mire, en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque Pablo decía, yo ya no estoy para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y Pablo hacía la voluntad de Dios en el temor de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto quiere decir que Pablo ya no vivía para satisfacer los deseos de su carne o para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Por eso que Pablo cuando predicaba, Pablo predicaba tajantemente. Había muchos fariseos, muchos judíos que se molestaban, se incomodaban. ¿Y Pablo qué les decía a Pablo? A ver un momentito. Si les agrada bien la palabra, bien. Y si no, también. Pero si usted se incomoda, su problema es con Dios. Si usted se molesta por la palabra, mire, yo no estoy aquí para agradarle a usted. Yo no estoy aquí para agradar a sus ideas. Decía un pastor en la ciudad de Quito, yo no he venido a predicar para hacerlo feliz a usted, nos decía a nosotros la congregación. Yo no he venido a predicar para hacerlo feliz a usted. Al que lo hace feliz a usted es su esposo, es su esposa. Ellos lo hacen feliz. Pero yo vine aquí a predicar para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Eso era lo que Pablo estaba haciendo, bendito sea el Señor. Por eso Pablo les dice, ¿qué es mejor? ¿Agradar a los hombres antes que a Dios? Si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mire lo que Pablo decía. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Y hay muchos que se molestan cuando se predica la palabra, a veces cuando se topan los pecados del hombre, a veces hay una incomodidad. Pero es Dios quien está hablando a través de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Por eso, alabado sea el nombre de Jesús, el apóstol Pablo decía que ya no vivía para satisfacer a sus deseos, a su carne. Ya no vivía para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque su vida ahora era guiada, era controlada por Dios. Cuando uno se pone en la voluntad de Dios, nuestra vida es controlada por Él. Cuando usted viene a los pies de Cristo y le dice, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dios empieza a tomar el control y Dios dice, bueno, quiero hacer esto. No, Señor, eso no. Entonces ya eso no es vivir bajo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo hacía solo lo que Dios le mandaba hacer.
Por eso Pablo es el apóstol más influyente en el Nuevo Testamento. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento son escritas por él. Porque Pablo se dedicó a vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando Jesús lo llamó a Pablo, bendito sea el Señor, y vino Ananías y le dice, anda a la casa. O sea, le da una dirección. Ahí hay un hombre, Saulo, ve. ¿Y qué le dice el hombre de Dios? Le dice, Señor, yo he escuchado hablar de ese tipo. Yo he escuchado hablar de ese señor. Él persigue a la iglesia para matarlos, para encerrarlos. Señor, no me mandes para allá. ¿Qué le dice Jesús? Mira, anda, porque instrumento escogido es este. Y él conocerá lo que debe padecer por causa de mi nombre. Él va a saber lo que es padecer por causa de mi nombre. O sea, Pablo estaba dispuesto a sufrir pruebas, tribulaciones por causa del nombre de Jesús, por causa de Jesús. Tanto así que Pablo iba a predicar a un lugar, lo apedreaban, lo dejaban como medio muerto, lo arrastraban y lo iban a dejar fuera de la ciudad. Cuando la gente pensaba que estaba muerto y Pablo ahí, cuando medio reaccionaba, reaccionaba Pablo, se sobaba, se sacudía el polvo y miraba la ciudad, otra vez tengo que ir a predicar. Ese era Pablo. Lo apedreaban en ese lugar y se recuperaba y iba otra vez a ese mismo lugar a seguir predicando. A nosotros si nos pasa algo, por ejemplo, vamos a hacer un aire libre, vamos allá. Y somos testigos de que pasa algo, tal vez una balacera. Agáchate. ¿Están todos bien? Sí, estamos todos bien. Pastor, vámonos de aquí porque aquí está feísimo, esto nos puede matar. Es cuando más vamos a seguir predicando. Vamos a seguir hablando la palabra. Es que por ellos es que Dios nos ha enviado. Es que por ellos Dios quiere hacer algo con ellos. Con esos sicarios Dios quiere hacer algo. A Pablo lo dejaban medio muerto y Pablo decía, voy de nuevo, porque estaba conociendo lo que era padecer por la causa de Cristo. Nosotros también tenemos que padecer, hermano, por la causa de Cristo. Por eso les digo, hermano, yo les digo siempre, quien no tiene prueba, quien no tiene lucha, entonces no es cristiano. Porque sin pruebas no hay victorias. Bendito sea el Señor. Y la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por diversas pruebas. Esa es la voluntad de Dios. Ay, pero entonces Dios es malo. No, es que Dios no es malo. Lo que pasa es que a través de las pruebas nosotros nos fortalecemos. A través de las pruebas, hermano, es que nosotros nos hacemos más fuertes con el Señor. Vive Cristo para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que obedezcamos sus mandamientos y obedezcamos su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Y no obedecerla a medias, sino obedecerla por completo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice en Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Gloria al nombre de Cristo. El versículo 5. Josué 22:5. Mire lo que dice. Dice, solamente con diligencia. Dice, solamente con diligencia cuidéis. ¿Qué dice? De cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y que dice, andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él. ¿Y qué dice? Le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Usted se da cuenta que aquí dice que no le sirvamos a medias. Porque a Dios no le gusta que hagamos algo a medias.
La Biblia dice aquí, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo. No dice ciertas cosas, todo. Y Él quiere que le sirvamos, por eso somos siervos y siervas de Dios. Somos llamados a servir y una manera de servir a Dios es en su obra, el templo, en la obra del Señor. Una manera de servir a Dios es servir en la obra del Señor, en todo aspecto, en todo campo. Ejemplo, una de las maneras de servir en la obra del Señor. Hermanos, el sábado tenemos ayuno, vamos a estar aquí un ratito y luego vamos a hacer aire libre. ¡Qué gloria sería, hermano! Una gloria tremenda que todos los hermanos vengan. Porque esa es la voluntad de Dios. De esa manera usted está sirviendo. Usted no sabe predicar, tal vez no sabe leer, tal vez no sabe expresarse, tal vez no sabe. Pero vamos a hacer aire libre. Usted no puede decir, hermano, es que yo porque no sé Biblia, yo no puedo ir a hacer aire libre porque yo no sé. No sabe, está bien. Pero usted puede ir en el aire libre. Ahí hay tratados, coge tratados. Y viene una persona, Dios le bendiga, y le entrega un tratado. De esa manera usted está sirviendo. Usted no puede predicar, no puede tal vez cantar, no sabe orar, pero te entrega un tratado, usted ya está sirviendo a Dios. Mire, hay diferentes maneras de servir a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. La voluntad de Dios es que vivamos en obediencia. Que seamos obedientes. ¿Qué dice Primera de Samuel, por ejemplo? ¿Qué dice Primera de Samuel? Capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. El versículo 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Obedecer la palabra, de que nosotros seamos obedientes, que se agrada a Dios. No de los sacrificios. O sea, no de los sacrificios. En este tiempo el Señor estaba hablando acerca de los sacrificios de animales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre pecaba las veces que le daba la gana. Yo dice, ya pequé, ay, qué rico es el pecado. Pero le desagradé a Dios, pero no importa, a ver, yo tengo ahí las ovejas, a ver, esta de acá está sanita, ven acá. Tú vas a pagar por mí. Aquí está, Señor, aquí está mi sacrificio, para que redimas mi pecado. Entonces Dios veía de eso, pero pecan una y otra vez y cada vez me traen holocausto. Pecan una y otra y vuelven a traerme el holocausto. Entonces, de eso llegó un momento que Dios ya no se agradó. Por eso le dice aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Samuel dijo, se complace Jehová en tanto holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que a Dios le agrada en ese aspecto? Sacrificio o obediencia. Obediencia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que sí le agrada a Dios que nosotros hagamos y que está dentro de su voluntad? Que nos sacrifiquemos, hagamos un sacrificio, un esfuerzo, por lo menos de congregar. Porque eso es lo que dice la palabra, no dejar de congregarse. Como a algunos ya se les hizo una costumbre. Algunos ya tienen por costumbre no congregar. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Qué más le agrada a Dios? Otro punto, que seamos agradecidos en todo. Y cuando dice Dios que seamos agradecidos en todo, quiere decir en prueba. Bendito sea el Señor. Quiere decir en la aflicción, en la abundancia, en la necesidad, en la enfermedad, en todo aspecto ser agradecido. Usted va a decir, pero como yo estoy enfermo y yo quiero que le agradezca a Dios. Bueno, es que eso dice la palabra. Usted está enfermo.
Ay, gloria a Dios, gracias Señor. Yo sé que de todas maneras tú vas a hacer algo. ¿Por qué? Porque hermano, en la aflicción es donde Dios se glorifica. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Dios? Señor, sáname de este aguijón, de esto de acá que tengo, sana. ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, tranquilito, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, ¿quién es el que se va a glorificar en su aflicción, en su prueba, en su problema? Es Dios. Bendito sea el Señor. Y aún usted debe darle gracias a Dios porque lo está usando usted para que Él sea glorificado. Por eso, gracias Señor por esta enfermedad. Porque la gloria de Dios se va a manifestar en este problema que tengo. Por eso le dice el Señor, da gracias en todo. Que seamos agradecidos en la prueba, en la aflicción, en la abundancia, en la necesidad, en la enfermedad. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, bendito sea el nombre de Jesús, el versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensato? La palabra insensato significa desentendido, hacerte loco. Hacerte loco. Necesitamos un hermano que, que nos ayude a batir mezcla por acá. Necesitamos esa fuerza de un hombre. Y habiendo los hombres aquí, hacen... No es con él. Eso es ser un insensato. Se hace el desentendido. Se hace el que no es con él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son fieles a Dios? ¿Cuántos se congregan siempre? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están ayunando? ¡Amén! Y nunca oran, nunca ayunan, no congregan y todo lo demás. Se hacen el desentendido. No es conmigo, no es conmigo. Bendito sea el Señor. Por eso, mire, está claro aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Dice el 18, leámoslo de nuevo. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Primera Tesalonicenses 5, 18. Da gracias a todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice donde leímos ahí en Efesios 5, por tanto no seáis insensatos. O sea, no ignores lo que se te está diciendo. Ya lo sabes, si tú ya lo sabes, no lo ignores. No seas desentendido, no seas desentendido, sino que dice, sed entendidos, o sea, presta atención, que es contigo. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú la sabes, y si la sabes, pues entonces empieza a cumplir. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo acá a la iglesia. No te hagas el desentendido, el que no sabe, el que no es contigo, el que, ay, que yo no lo sabía. Yo no sabía que esto era malo. O a veces otros que dicen, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene malo lo de acá? ¿Qué tiene de malo aquello? Yo no le veo nada de malo. Hay muchos que dicen así. Dios le bendiga. Hay muchos que dicen así, ¿qué tiene de malo esto? Bendito sea el Señor. También, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, como lo hemos visto anteriormente, que nos santifiquemos, que vivamos en santidad, que no nos mezclemos con las cosas, los rudimentos de este mundo. Bendito sea el Señor. Que no nos mezclemos con las cosas de este mundo, con la mundanalidad. Amén.
Eso es lo que quiere decir, por como leímos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué decía? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. Otro punto más acerca de cuál es la voluntad de Dios, es que no, bendito sea el Señor, no perdamos la comunión con Dios. No podemos perder la comunión con Dios. Dios quiere que siempre estemos en comunión con Él. Dios quiere que siempre nos acerquemos a Él. Yo le hago una pregunta. Usted como padre, como madre, ¿cuántos aman a sus hijos? Y usted como ama a sus hijos, a veces quisiera tenerlos siempre a sus hijos cerca suyo, ¿no? Pero algún día se van a casar y ya no van a estar con nosotros, van a hacer su propio hogar. Y cuando eso pase, ¿cómo quisiera usted? Usted quisiera que siempre ellos vengan a visitarle, ¿no es cierto? Que siempre vengan, se le acerquen y conversen. Mami, me fue bien, papi, me fue bien en lo de acá, estoy haciendo esto. ¿Sí o no? Así mismo es Dios. Él quiere que siempre mantengamos un contacto con Él, una comunión con Él. Porque eso dice la Biblia. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo, gloria al nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Versículo 11, 16, 11. ¿Qué dice? Buscad a Jehová y su poder. Dice, buscad ¿qué cosa? Su rostro cuando te acuerdes. Un ratito, una media hora, 5 minutos. Cuando vayas al baño. ¿Eso dice? Dice, buscad su rostro continuamente. Continuamente. Mire, caiga en cuenta en este ejemplo. ¿Cuántos hemos sido niños acá? Toditos, ¿no es cierto? Y cuando éramos niños, ¿teníamos temores o no teníamos temores? ¿Sí? Habían quienes nos decían, uy, el fantasma, uy, el cuco, uy, la mano peluda, uy, el tintín, uy, qué es un sinnúmero de cosas. Y cuando estamos en nuestras casas, acuérdese, no me va a dejar mentir, había algo que lo hacía asustar. Y usted estaba con su papá, su mamá ahí en su casa, y usted era una bebecita, un bebecito. Y a veces cuando su hermano mayor lo molestaba, le decía, mira el cuco, ¿usted qué hacía? ¡Ay! Corría, ¿a dónde corría? A donde su papá o a donde su mamá. Cuando hay algo que a usted lo está atormentando como cristiano, ¿a dónde tiene que recurrir? A Dios. Algo lo atormenta, busque a Dios en ese momento. Como dice la palabra, buscar su rostro continuamente. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Si hay algo que lo atormenta, busque a Dios continuamente. La voluntad de Dios es que su iglesia, hermano, esté en constante comunión con Él y viva en obediencia. Alabado sea el Señor. Ahora usted podrá decir, ay, espero que yo no sé hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Haga como hizo el salmista. ¿Qué hizo el salmista? El Salmo 143, verso 10 dice, enséñame. ¿A quién buscó? A Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El salmista buscó a Dios. El salmista quería hacer la voluntad de Dios, pero no sabía cómo hacerla. Así habemos a veces creyentes, habemos cristianos que tal vez queremos hacer la voluntad de Dios y no la sabemos hacer. Aún yo estoy aprendiendo, aún yo a veces le digo, Señor, enséñame a hacer esto. Señor, enséñame, ayúdame esto. ¿Cómo lo hago? Yo le consulto a Dios. Yo se lo consulto, enséñame. ¿Cómo lo hago, Señor? Muéstrame. Eso hizo el salmista. Le dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe
a tierra de rectitud. Me guíe, siempre tenemos que andar buscando la guía de Dios. Porque a veces cuando no buscamos la guía de Dios y hacemos las cosas conforme a nosotros mejor nos parezca, y si no es en la voluntad de Dios, eso no va a resultar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite para un creyente. Escúcheme bien lo que le digo, hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite para usted. Porque usted no está haciendo la voluntad del pastor, la voluntad del hermano, la voluntad de un hombre. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está viviendo para Dios. Usted está haciendo lo que Dios le está mandando hacer. ¿Qué dice el Salmo capítulo 40? Y ya vamos a terminar, hermano. No se desespere. El Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio ¿de qué? De mi corazón. Cuando usted se mete esta palabra en su corazón, en todo su ser, usted sabe que es agradable obedecer a Dios. Usted sabe que obedecer a Dios, vivir para Dios es algo maravilloso, hermano. Amén. Por eso dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios para usted debe de agradarle. Usted no debe de enojarse. No debe de molestarse. Hermano, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una actividad. Uy, ahora. Ay, porque hay veces que nos incomodamos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, yo le voy a decir algo. Cómo las iglesias, las demás iglesias crecen y avanzan, porque las demás iglesias son unidas. Si se convoca a un ayuno, todos están ahí. Se convoca a una vigilia, todos van a vigilar. Si se convoca a un culto de oración, todos los hermanos van con gozo, con alegría, porque esa es la voluntad de Dios. Dígame una cosa, ¿acaso la voluntad de Dios no es que el pueblo ore? La Biblia dice, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Y si convocamos a un ayuno, a un culto de oración, ¿acaso no es la voluntad de que ese culto se realice? Porque por medio de la oración buscamos su rostro, buscamos su presencia. ¿Acaso Dios no dijo que tenemos que ayunar? Hay que ayunar. Y cuando convocamos ayuno, ¿por qué la iglesia no hace entonces la voluntad de Dios, que es venir a un ayuno? Si se convoca una vigilia, ¿cuántos pueden sacrificar una noche o unas horas en la noche para vigilar? Pastor, pero en el Guasmo aquí es muy peligroso. Bueno, nos podemos conectar vía internet. Un día de esto vamos a empezar a hacer una vigilia vía internet, para que lo haga desde la comodidad de su casa. Pero aún así vamos a ver cuántos hacen la voluntad de Dios, porque hay que vigilar. La Biblia dice no dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Y cuántos han dejado de congregar? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? El pastor convoca un aire libre. ¿Y cuántos vienen al aire libre? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? El pastor pide una colaboración. Vamos a hacer actividades. No la pague usted. Ayúdenos a vender, porque es para la obra. Yo no puedo. Deme solamente una. Deme dos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, hay que meditar en esta palabra, hermano. ¿Qué significa vivir en la voluntad de Dios? Ahora que ya usted ha conocido todos estos puntos, que ahora hacemos lo que le agrada a Dios, hacemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos.
y que para todo lo que queremos hacer siempre debemos consultarle a Él. Y hay algo más importante: aprender a aceptar su consejo, porque Él sabe lo que nos va a hacer bien, Él sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Amén. Y si Dios nos pide algo, pues hermanos, ¿por qué negarnos? ¿Por qué decir no puedo? Hay un refrán o una palabra, no sé cómo llamar, una frase que dice: de quien el triunfo espera, de él el triunfo ha sido. O sea, si usted espera triunfar, ya el triunfo viene. Pero el que no espera vencer, ya está vencido. Por eso usted no puede decir no puedo, ya no puedo. Usted tiene que decir sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿De dónde vienen las fuerzas? Las fuerzas vienen de Cristo. ¿De dónde vienen nuestros triunfos? Nuestros triunfos vienen de Cristo. ¿Quién es el que nos va a dar la victoria? La victoria nos va a dar Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero para alcanzar la victoria tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y con este versículo nos despedimos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Si usted sabe quién es Dios, la Biblia dice: me llamas Padre y no me honras. Usted sabe que Dios es Padre. ¿Y dónde está la honra? Me llamas Señor y no me obedeces, porque usted sabe que Él es el Señor. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y no estamos en obediencia? No estamos haciendo la voluntad. El Señor en esta mañana nos está diciendo: aprendamos a hacer su voluntad. Haciendo la voluntad de Dios nos va a ir mejor. Créame, créame. Usted no se imagina a veces cuántas veces, porque los pastores también padecemos. Usted no cree que porque somos pastores ya Dios está con nosotros y por eso ya no nos